proyectado por Canal Encuentro de la serie Artigas. Este, eh, en primer lugar, tengo que subrayar, ya lo dije en la otra nota, pero tengo que subrayar mi compromiso personal con la película y con los institutos artiguistas que respaldan la película, que impulsaron, digamos, la película, ¿no? Este, Mi apoyo total al equipo que hizo la película y a todo el proceso. Y sigo siendo un ferviente respaldador de todo el proyecto. Eso como primera cuestión. Después, con respecto al impacto que me causaron estos dos primeros capítulos, que digamos yo no participé, como dije, en el guión ni en la filmación, en los rodajes, este, no soy un técnico tampoco para hacer una evaluación técnica de esa cuestión, pero el impacto que me causó ha sido bastante bueno. Sobre todo la fotografía, las tomas, los efectos, muy profesional, muy trabajado, se nota un trabajo muy fino en esa materia, ¿no? Muy profesional. La comunicación es muy clara, sencilla, entretenida, dinámica, es fácil de entender. Este, se puso mucho empeño en la reconstrucción de la época también, y se ha logrado aún con pocos recursos. Se nota un buen trabajo en esa materia también. El formato es muy interesante, todas las entrevistas con personajes de la época, los actores son buenos. Eh, entonces, digo, lo visto hasta ahora, eh, por lo menos en esos aspectos técnicos de comunicación, en lo que hace al entretenimiento propio de la TV, ¿no? Es decir, pienso que como mensaje dirigido al gran público es, es, este, es plenamente satisfactorio en todos esos aspectos. Este, lo que vi hasta ahora supera realmente la impresión que me causó la película La Redota, que la vi varias veces, y nunca me terminó de convencer. Más allá de que también, digamos, muy bien tratada en los aspectos técnicos cinematográficos, aunque con varias fallas muy notorias en algunas cuestiones, pero está. Digamos, esto también lo dejo constancia porque hay algunos amigos argentinos que al ver algunas críticas que yo le hago a la película, a estos capítulos, desde el punto de vista histórico, presumen que es porque yo tengo alguna preferencia por La Redota y no es así. La Redota me causó una pésima impresión. Pero bueno, eh, pienso que estos capítulos, los dos que he visto hasta ahora, supongo yo que los otros serán en la misma tónica, este, pueden tener un eventual uso pedagógico, este, y, y incluso más, como una representación de Artigas, de un Artigas, este, para, digamos, para su difusión a nivel latinoamericano y por qué no mundial. Es una buena pieza. Este, entonces, dicho esto, digamos, hay muchas miradas sobre Artigas, se ha escrito mucho sobre Artigas, se ha debatido mucho sobre Artigas, tanto en Uruguay como en Argentina. Este, entonces, obviamente la película refleja determinadas pautas ideológicas también, ¿no? Em, Determinadas influencias, más allá de si hubo premeditación, porque me consta que los productores, el director, no, digamos el equipo de producción, no son expertos en historia y seguramente no tienen un criterio afinado sobre el tema, este, pero siempre hay, ¿no? Son personas que viven en un contexto y están sujetas a influencias de ciertas hegemonías ideológicas o influencias ideológicas, que obviamente se trasuntan en el guión y en la película en general, ¿no? Este,
En lo personal, y esto, digamos, más que como críticas, lo dejo como tips en un eventual uso pedagógico de la película o, o en alguna proyección con tipo taller, que se podría hacer también, este, porque vale la pena realmente, es decir, discutir, usar la película como un disparador de una cantidad de reflexiones. Entonces, como primera reflexión, digo, el título del primer capítulo, El Señor que resplandece, este, es, digamos, desde mi punto de vista, es una, una frase que surge muy claramente de un libro de Gonzalo Abella, El Resplandor Desconocido, de 1999. Este, Probablemente, digamos, Gonzalo Abella pudo haber tenido a través de sus libros algún tipo de influencia, este, no sé si de ese libro en particular o de otros o de citas de Gonzalo Abella por otros autores puede haber sido, pero notoriamente El Señor que resplandece es un, surge de ese libro que mencioné de Gonzalo Abella. Y no solamente eso, digamos, hay otros aspectos a lo largo de los dos capítulos, aspectos ideológicos, que reflejan mucho la mirada de Gonzalo Abella en esta materia, ¿no? Este, Más allá de que Gonzalo Abella de repente no es el único, pero digamos, es un referente importante de una corriente de opinión que es una de las miradas posibles sobre Artigas. Este, bueno, yo qué sé, digamos, en esa tónica, entonces, decir que Artigas quería hacer la Revolución Francesa o que era jacobino, que la Revolución de Mayo era entre conservadores y jacobinos, yo qué sé. Digo, son cuestiones interpretativas que para mi gusto, digamos, no, no sé, digamos, una forma de describirlo que podría ser más de un francés que de alguien de acá, porque, digamos, supone que el observador conoce más la Revolución Francesa que la de acá, y entonces para poder describir nuestra revolución tiene que recurrir a, a- a categorías de otro país. Digo, también, digo, yo conozco una historiadora norteamericana que comparaba a Artigas con John Calhoun y los Confederados del Sur. Entonces, sí, Artigas no sería jacobino, sería un confederado del sur. Yo qué sé. A ver, cada uno mira la historia desde su país y decir que era jacobino supone que el que relata es francés y el que relata en realidad la película es un escocés. El, digamos, el que hace todo el seguimiento, el periodista, el personaje que es un periodista escocés. Este, eh, bueno, no viene al caso. O sí viene al caso, pero digamos es un dato más digamos, que hace a la configuración del guión y de la concepción de la película, ¿no? Con respecto al tema del viaje, no se aclara bien la fecha, da a entender la película que Artigas pudo haber ido casi inmediatamente después del 25 de mayo a Buenos Aires y eso no es cierto. Este, que también puede estar vinculado con la misma concepción, ¿no? Porque esto de decir que Artigas era jacobino, también parte de una vinculación muy directa que se hace entre Mariano Moreno y Artigas, que es discutible también. Mariano Moreno tenía una posición muy porteñista que obviamente Artigas no compartía, y Artigas se adscribe o se adhiere, digamos, a la revolución en febrero de 1811, cuando ya Moreno no era secretario de la Junta, y además la Junta de Mayo ya no era la Junta de Mayo, sino la Junta Grande, ¿sí? Con los diputados de las provincias. Artigas se adhiere a la revolución cuando se integran los diputados de las provincias, que es justamente la causa por la cual Moreno renuncia. Digo, como vuelvo a reiterar, son tips que sirven para una reflexión en un ámbito de taller o a nivel pedagógico, ¿no? Después, hay una frase que se pone en boca de Artigas respecto de Roma, de que la grandeza de Roma dependía de sus agricultores, algo así. Este,
eso me resulta bastante paradójico, porque Artigas, o sea, el general Paz relata la entrevista que tuvo con Artigas en Ibiray, y una de las cosas que dice en ese relato el general Paz es que Artigas le comenta que él luchó en la revolución, este, para, porque él veía que Buenos Aires estaba actuando como una Roma imperial imponiéndole procónsules a las provincias. Entonces, si la visión que tenía Artigas de Roma no era precisamente, digamos, digamos, como un ideal, como un proyecto a construir, ¿no? Es decir, más bien lo contrario. Eh, bueno, yo creo que hay una cosa que falta en el primer capítulo y falta en el segundo también. Es una de las carencias que me deja también esa impresión de ausencia. Este, Faltan los cabildos y faltan las asambleas. Digo, en el artiguismo son protagonistas los cabildos y las asambleas, porque el artiguismo básicamente es un movimiento popular, es la admirable alarma, es la gente la que impulsa el movimiento. Entonces, en todo momento hubo asambleas, particularmente esos primeros años. Después, con el correr del tiempo, ya sobre todo cuando se produce la invasión portuguesa, predomina un Artigas caudillo militar que actúa más en forma autoritaria porque está en medio de una guerra. Pero no era el caso en esos primeros momentos donde la cuestión era muy política. Entonces la participación de esas asambleas, de los cabildos y de los cabildos abiertos, era muy frecuente, digo, hubieron muchas asambleas en esos momentos, y las asambleas en algún momento, en algún capítulo, como que se dice, se dice que hubo una asamblea que lo nombró general en jefe, este, pero hubo varias asambleas. Casi todo se resolvía en asambleas, las cosas importantes, y eran asambleas muy participativas. Y esa es una característica del artiguismo que es protagónica, casi que es tan protagónica como el propio personaje. Esa es una carencia que me cabe subrayar, y que da también para reflexionar, ¿no? Este, bueno, también con respecto a la batalla de las piedras, eh, bueno, hay una descripción que se le pone en boca del general Posadas. El general Posadas, de hecho, escribió un parte que está publicado en el archivo Artigas. Artigas escribió varios partes de la Batalla de las Piedras que también están publicados en el archivo Artigas. Obviamente, digo, vuelvo a reiterar, el equipo de producción no tiene por qué conocer los 37 tomos del archivo Artigas. Pero, digo, sabiendo que prácticamente toda la documentación sobre el artiguismo de todos esos años está publicada, digo, antes de inventar, más vale consultar. Pero bueno, este, la batalla de las piedras en particular tiene algunos, digamos, eh, carencias, digamos, desde el punto de vista histórico en el tratamiento, ¿no? Yo qué sé, no, se pone como mucho énfasis en la montonera y en realidad en la batalla de las piedras había organizaciones militares, como el regimiento de patricios, los blandengues, yo qué sé, había varias organizaciones militares más allá de los voluntarios y las milicias. Este, y, y también, digamos, la frase clemencia para los vencidos está dicha en una forma muy solemne y en realidad la frase clemencia para los vencidos, no hay constancia de que la haya pronunciado en particular, pero sí fue una orden de parar la masacre. Porque lo que estaba ocurriendo en la batalla de las piedras, es decir, a partir de la rendición de Posadas, es que una cantidad de grupos, soldados españoles huían aterrorizados y se produjo una carnicería. Entonces, los oficiales, Artigas le ordena a los oficiales que paren la matanza, y esa es más o menos la cuestión de clemencia para los vencidos, curan a los heridos. Si estaban tratando de evitar que la masacre fuera a ser algo espantoso, ¿no? Pero bueno.
Eso como, no, digamos, es un detalle que de repente si lo hubieran hecho tal como estaba planteado en los partes de la batalla, hubiera quedado hasta más dramático de lo que se presentó ahí. Bueno, en el capítulo 2 se mantiene toda esa tónica, digamos, del Artigas liberal, jacobino, este, sin demasiada referencia a toda la cuestión de los cabildos, los intereses, los fueros autonómicos de los cabildos, que son, digamos, la esencia de toda esta cuestión. Este, entonces, claro, como que se pone demasiado énfasis en el tema de las ideas. Es una concepción, si se quiere, hasta muy mitrista, ¿no? De que la gran contradicción fue porque unos habían leído un librito y otros habían leído otro librito, entonces la pelea era de ideas, pero en realidad había una pelea de fondo, de intereses, que era mucho más profunda, que tiene raíces muy profundas en la historia. Este, o sea, son los cabildos contra el virreinato, o contra lo que quedó del virreinato en Buenos Aires, ¿no? Como capital y poder, digamos, este, el poder administrativo, digamos, de lo que fue el virreinato, ¿no? Eh, esa puja de intereses no queda clara. Entonces, toda esa cuestión de los conservadores y los jacobinos y las ideas y toda esa cuestión como que no permite ver cuáles eran las contradicciones de intereses de fondo. Este, Hay algunas frases también fuera de contexto, como esta, nada debemos esperar sino de nosotros mismos, que dicha en ese momento, está bien, digo, se puede usar como un criterio general que Artigas mantuvo durante toda su gestión, está bien, pero la frase en sí fue dicha muchos años después en una carta a Güemes, que nunca tuvo respuesta. Este, Nunca tuvo respuesta, es más, porque creo que nunca le llegó. Eh, en el Éxodo, los esclavos seguían siendo esclavos, digamos, no hubo ninguna promesa de libertad de los esclavos. Esa promesa de libertad de los esclavos se produce por primera vez en la Asamblea del año 13. Y acá en el Éxodo estamos hablando de 1811, 1812. Este, entonces no, está como también un poco fuera de contexto el tema de los esclavos durante el Éxodo, pero también es un error que se comete en la redota. Eh, en un momento también hay una charla entre el periodista escocés y Artigas y un Artigas viejo, donde Artigas dice que el motivo del éxodo fue que Buenos Aires seguía manteniendo la máscara de Fernando VII, y eso no es cierto. Es decir, Artigas escribe los motivos del éxodo en una carta que le dirige a la Junta Gubernativa del Paraguay durante el éxodo. Este, Donde le hacen todo un relato histórico de varias páginas sobre todo lo que había pasado hasta ese momento. Entonces, en un momento les dice, dejamos una tiranía por otra peor, más o menos así. Ese es el motivo del éxodo. Para Artigas, Buenos Aires se había transformado en una tiranía peor que España. Entonces, no es la máscara de Fernando VII. Es más, cuando se pone Artigas esa frase de la máscara de Fernando VII, se hace referencia bastante explícita al plan de operaciones de Moreno. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Del Artigas jacobino, porque está vinculado con Moreno. Es toda una concepción ideológica que está en el fondo, ¿no? Este, bueno, eh, también, digamos, hay otra cuestión que surge de esas charlas del Artigas viejo con el periodista, donde se plantea la contradicción entre lo viejo y lo nuevo, y Artigas plantea algo así como que la revolución quema todo hasta la raíz y toda esa cuestión de que había que destruir todo lo antiguo para construirlo. Digamos, Artigas nunca destruyó los cabildos. Porque esa era la cuestión. Los cabildos siguieron existiendo hasta 1826. Los destruyó Rivadavia, los destruyó Joaquín Suárez acá en Uruguay. Pero en la época de Artigas, el propio Artigas sostuvo los cabildos.
eran parte protagónica del artiguismo en los cabildos. Entonces, es decir, poner en boca de Artigas que él estaba por destruir todo lo antiguo es, por lo menos incorrecto. Pero bueno, digamos, forma parte de esa misma concepción ideológica del jacobinismo y toda esa cuestión, que es como un ruidito de fondo que va eh, teniendo, digamos, expresiones a lo largo de la producción, ¿no? En distintos momentos aparece, pero es toda una línea ideológica que se mantiene, esa del jacobinismo. Pero bueno, está. Son distintas formas de ver, pero reitero otra vez, yo dejo estas críticas más como tips para una discusión en un taller o en un ámbito pedagógico, que me parecería que es bárbaro, porque digamos es una película que vale la pena ese tipo de uso, porque es muy clara. No sé si hubo alguna mano de algún docente atrás, digamos, también con algún criterio docente para plantear la película, pero realmente me parece que es un buen detonante, disparador, digamos, de reflexión y de conversación al respecto y de profundización, sobre todo. Bueno, entonces, eh, me parece que es una buena producción, muy buena producción para ser la primera argentina. Yo felicito a todo el equipo de producción y felicito a los institutos y mantengo mi apoyo pleno a la película y bueno, eh, en general, digo, me ha parecido una muy buena producción.